Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros quien probablemente es el pronosticador político más conocido del mundo académico de Estados Unidos. Muchos lo llaman el oráculo de Washington. Se hizo muy conocido especialmente desde que en el 2016 pronosticó correctamente que Donald Trump ganaría las elecciones de ese año, cuando prácticamente todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Alan Lichtman, que es historiador y profesor de American University, acertó en sus pronósticos en las últimas 10 elecciones de Estados Unidos, aunque hay cierta controversia si acertó en las del 2000, que fueron decididas por la Corte Suprema. Pero la gran pregunta que le queremos hacer hoy es, obviamente, ¿quién va a ganar las elecciones de noviembre de este año? ¿Donald Trump o Kamala Harris? Hoy vamos a tener con nosotros al oráculo de Washington y le vamos a preguntar cómo está viendo la carrera presidencial y si tiene un pronóstico, aunque sea preliminar. Y más tarde en el programa vamos a hablar con Fred Trump, el sobrino del expresidente Trump, que acaba de escribir un libro muy crítico de su tío llamado All in the Family, todo en la familia. El subtítulo dice Los Trumps y cómo llegamos a ser como somos. En el libro, el sobrino de Trump cuenta historias de la familia Trump que me hacen acordar un poco a la serie de televisión Succession. Es un todos contra todos. El sobrino de Trump, al igual que su hermana Mary Trump en un libro anterior, dice que el expresidente eliminó a ambos hermanos de la herencia de su abuelo, Fred Trump, que era el patriarca de la familia. Y el sobrino de Donald Trump, que según cuenta en el libro se crió cerca de su tío y lo visitó una docena de veces en la Casa Blanca, cuenta varios de sus recuerdos que no lo pintan nada bien al expresidente. La campaña presidencial de Trump ha dicho que el libro es una fabricación total y que su contenido son puras noticias falsas. Vamos a ver lo que responde Fred Trump, el sobrino, y lo que nos cuenta sobre la familia Trump. Bueno, empecemos con el profesor Alan Lichtman, el oráculo de Washington, y sus 13 claves o 13 preguntas para predecir quién va a ganar las elecciones. Según el sistema de Lichtman, el partido que está en la Casa Blanca tiene la ventaja, siempre, en todas las elecciones. Pero si pierde 6 de las 13 claves, pierde las elecciones. Vamos a la entrevista. Profesor Lichtman, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, usted, como decíamos recién, acertó prácticamente todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984 con su sistema de 13 claves. Antes de preguntarle quién va a ganar este año, explícanos, por favor, ¿por qué dice usted que su sistema de 13 claves es mucho más confiable que en las encuestas? Usted no cree mucho en las encuestas, ¿verdad? No, las encuestas son fotos instantáneas, pero se les utiliza de manera abusiva como fuentes creíbles de pronósticos electorales.
Además, no hay un control independiente sobre las encuestas. Por lo tanto, en un momento dado, las encuestas pueden estar en lo cierto o pueden estar equivocadas, pero no hay forma de saberlo. Mi sistema de claves, en cambio, se basa en la estructura de cómo funcionan realmente las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que las llaves o claves dependen esencialmente del desempeño del partido gobernante y de cuán fuerte es. Por lo tanto, las claves sirven para pronosticar, a diferencia de las encuestas, que sabemos que llevaron a prácticamente todos los analistas convencionales a equivocarse en 2016 y muchas veces más. ¿Cuáles son las más importantes de sus 13 claves y cómo se miden? Son preguntas a las que hay que responder cierto o falso a cada una, ¿verdad? Sí, las claves son binarias, son verdaderas o falsas, y ninguna es más importante que la otra. Uno de los secretos de las claves es que ninguna tiene más peso que las otras, y eso hace que sean mucho más precisas que la mayoría de los sistemas, porque cuando les das diferente peso a tus parámetros, lo haces en función a elecciones pasadas. Y el problema es que los pesos cambian en cada elección, lo que crea errores. Mi sistema evita ese tipo de errores como ningún otro. Antes de ir a la pregunta del millón a las elecciones de este año, denos por favor ejemplos de alguna de sus 13 claves para pronosticar quién va a ganar. Hay 4 claves políticas. La clave del mandato, basada en qué partido ganó las elecciones intermedias a la Cámara de Representantes. Luego están las claves de si hay un tercer partido que pueda marcar una diferencia, si la economía a corto y largo plazo están bien, la clave de si existe un malestar social, la clave de si hay un escándalo que afecta al partido gobernante, etc. Usted todavía no ha hecho su predicción definitiva para estas elecciones, pero ya tiene una idea de cómo se están perfilando sus 13 claves, ¿verdad? Haré mi predicción final en septiembre, pero lo que he dicho, incluso antes de que Kamala Harris se convirtiera en la candidata, es que muchas cosas tendrían que salir mal para que los demócratas pierdan. Muchas cosas tendrían que salir mal para que los demócratas pierdan. O sea, para que Kamala Harris pierda. Explícanos, por favor, ¿qué cosas podrían pasar para que los demócratas pierdan? Bueno, en este momento los demócratas solo han perdido 3 claves de las 6 que tendrían que perder para que les vaya mal. Por ejemplo, han perdido la clave del mandato, porque perdieron las elecciones a la Cámara de Representantes en 2022. Otra clave es la del candidato que va a la reelección, porque Biden no estará en la boleta. Y por supuesto, la clave del carisma del candidato. Kamala Harris ha sido algo invisible como vicepresidenta y solo ha sido candidata desde hace muy poco tiempo. Bueno, le hago la misma pregunta al revés. ¿Qué factores le están ayudando a Kamala Harris y a los demócratas? Lo fundamental fue que cuando Biden renunció a la candidatura, evitó una contienda interna, porque consiguió que los demócratas se unieran prácticamente con Kamala Harris. Esa es una clave importante. Y obviamente la economía a largo plazo ha sido un factor que está ayudando a los demócratas, porque no hay indicios de una recesión en los próximos meses antes de las elecciones. Y los republicanos no han logrado instalar la idea de un escándalo que involucre directamente a Biden. Otra de sus 13 claves, profesor Listman, es el carisma. Donald Trump, nos guste o no nos guste, es una figura carismática, ¿no? A menudo me insisten en que debería darle la clave del carisma a Trump. Pero Trump no encaja en mi definición de la clave del carisma, sin importar lo que pensemos de él. La razón es que la clave del carisma requiere que un político sea atractivo para el público en general, y no solo apele a una base estrecha, como lo hace Trump. Los ejemplos emblemáticos de líderes carismáticos son Franklin Delano Roosevelt, que ganó 4 elecciones de forma aplastante o casi aplastante, y Ronald Reagan por el lado republicano, que ganó 2 elecciones también de forma aplastante o casi aplastante. Trump perdió 2 elecciones por un total de 10 millones de votos, y su índice de aprobación como presidente, según el promedio de las encuestas Gallup, fue de 41%. Así que pensemos lo que pensemos de él, no encaja en la definición de la clave del carisma.
Y tampoco lo hace Kamala Harris, que, como ya saben, lleva muy poco tiempo como candidata y no está consolidada, como Franklin Delano Roosevelt. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al profesor Lichtman qué cosas podrían hacer cambiar su pronóstico preliminar, su impresión, antes de que anuncie su pronóstico oficial, de quién va a ganar las elecciones este año. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Lichtman, probablemente el pronosticador político más conocido del mundo académico de Estados Unidos. Como les contaba en el bloque anterior, muchos lo llaman el oráculo de Washington, porque vaticinó correctamente todas las elecciones de Estados Unidos desde 1984 y se hizo famoso en el 2016 cuando casi todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Él pronosticó correctamente que ganaría Donald Trump ese año. Lichtman tiene un sistema de 13 claves o 13 preguntas que deben ser respondidas por un cierto o un falso. Y si el candidato del partido gobernante pierde 6 de las 13, pierde las elecciones. Sigamos con la entrevista. Le escuché decir en una entrevista que las encuestas están subestimando el voto demócrata. Pero en las elecciones de 2016, que usted correctamente pronosticó que Trump ganaría, ocurrió lo contrario. Las encuestas habían subestimado el voto republicano. Entonces, ¿qué cambió desde entonces? Mi opinión de las encuestas es que su margen de error es mucho mayor de lo que dicen. He oído a los encuestadores decir, nuestro margen de error es aleatorio, más o menos 3% aproximadamente. Pero ese es un error estadístico puro. Ese es el error que obtendrías si tuvieras un frasco enorme lleno de pelotitas verdes y rojas, tomaras una muestra y estimaras el porcentaje de bolitas verdes y rojas en el frasco. Pero los seres humanos no somos pelotitas de colores. La gente puede mentir. Puede que aún no se haya decidido por un candidato. Puede cambiar de opinión. Además, nadie ha votado todavía, por lo que las encuestas tienen que adivinar quiénes son los posibles votantes. Eso introduce un margen de error muy superior a más o menos 3%. Como señalaste, las encuestas subestimaron la fuerza del voto republicano en 2016. Entonces, como los generales que lucharon en la última guerra, los encuestadores buscan corregir eso. Y el resultado es que ahora están subestimando la fuerza del voto demócrata, basándose en las elecciones intermedias de 2022 y las elecciones de 2023. Y en estas elecciones generales de 2024, los demócratas están superando las encuestas por 5 puntos más. Un claro ejemplo de ello son las elecciones especiales más publicitadas para el escaño del Congreso del ex representante caído en desgracia George Santos de Nueva York. Una encuesta realizada justo antes de la elección daba al demócrata una ventaja de apenas 1 punto. Un empate técnico. Y el demócrata ganó por 8 puntos, superando en 7 puntos a la encuesta. Eso no es atípico. Otras de sus 13 claves están relacionadas con grandes fracasos o éxitos en la política exterior. Acá va mi pregunta. ¿Las guerras en Ucrania, en Gaza, durante el gobierno de Biden, cuentan a favor o en contra de Kamala Harris y los demócratas? No he calificado esas claves todavía porque las cosas están muy fluidas en Gaza y Ucrania. No hemos evaluado el impacto de la incursión de los ucranianos en Rusia. No sabemos si se podría dar o no un alto al fuego o si podría haber un acuerdo de liberación de rehenes en Gaza. ¿Cuál sería el impacto de un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo terrorista Hamas en Gaza? Eso podría hacer que la clave del éxito militar extranjero se incline a favor de los demócratas. Pero no me gusta responder a hipótesis, porque el diablo siempre está en los detalles. Así que tendría que ver exactamente cómo funcionaría eso. ¿Y cómo le afecta a Trump su condena penal por 34 cargos de falsificación de registros empresariales y los demás procesos penales pendientes en contra de Trump? ¿Cómo le afectan? Las claves son la brújula de las predicciones. Trascienden todos esos acontecimientos.
Así que incluso el hecho increíblemente sin precedentes de que tengamos a un delincuente convicto como candidato republicano no cambia las claves, porque ya no le había dado a Trump la clave del carisma. Eso es algo muy bueno de las 13 claves. No cambian en función de los acontecimientos de la campaña. Todo el mundo está hablando de los estados indecisos, ¿no? De Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia, Pennsylvania. Pero usted, si no me equivoco, no está mirando lo que está pasando en estos estados indecisos. No es una de sus 13 claves, ¿verdad? No, porque no hay forma de saber qué está pasando en los estados clave, como vimos en 2016. Ya sabes, las encuestas en los estados clave llevaron a los analistas convencionales a predecir incorrectamente la victoria de Hillary Clinton. Finalmente, profesor Lichtman, leí que usted inventó o comenzó este modelo basándose en la predicción de terremotos. ¿Es correcto eso? Eso es correcto. Me encantaría decirle que encontré las claves mediante una profunda meditación, analizando miles de archivos. Pero lo cierto es que me encontré con las claves por casualidad, en 1981, cuando conocí a la principal autoridad mundial en predicción de terremotos, Vladimir Kailisborok, de Moscú. Él era el director del Instituto de Predicción de Terremotos y Reconocimiento de Patrones para predecirlos. Fue su idea que nos convirtiéramos en la extraña pareja de la investigación política, un geofísico soviético y un historiador estadounidense. Profesor Lichtman, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a la entrevista con el sobrino de Donald Trump, que acaba de escribir un libro muy, pero muy crítico del expresidente y actual candidato republicano. La campaña de Trump dice que el libro está lleno de mentiras, pero el sobrino de Trump dice que lo que cuenta ahí es totalmente cierto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, el sobrino de Donald Trump acaba de sacar un libro llamado All in the Family, Todo en Familia. El subtítulo dice Los Trump y cómo llegamos a ser como somos. Es un libro muy crítico del expresidente y actual candidato republicano, en el que el sobrino de Trump cuenta la historia de la familia Trump, sus peleas internas. El sobrino de Trump, al igual que su hermana Mary Trump en un libro anterior, dice que el expresidente los eliminó a ambos de la herencia de su abuelo, Frederick Trump, que era el patriarca de la familia. Pero Fred Trump, el sobrino, siguió frecuentando a su tío y, según cuenta en el libro, lo visitó una docena de veces en la Casa Blanca. La campaña presidencial de Trump ha dicho que el libro de Fred Trump es una fabricación total, cierro comillas, y que sus contenidos son noticias falsas. Vamos a ver lo que responde Fred Trump, el sobrino, y qué nos cuenta sobre la familia Trump. Vamos a la entrevista. Fred Trump, gracias por estar con nosotros. Bueno, su libro ha causado un gran revuelo, pero antes de hablar de su contenido, ¿qué le responde usted a quienes lo critican a usted por haber permanecido en silencio todos estos años, incluso durante la presidencia de Trump? Y dicen que ahora usted saca este libro poco antes de las elecciones de este año para ganar mucho dinero. ¿Qué le responde? ¿Por qué escribió este libro y por qué ahora? Permítanme comenzar diciendo que el libro fue escrito para honrar a mi padre, que era el hermano mayor de Donald, que era un hombre muy cariñoso y carismático, y también a mi hijo menor, William, que tiene 25 años y tiene discapacidades graves. Mi hijo William es la persona más valiente e inspiradora que conozco, y me ha abierto la puerta para defender a las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo. Para contar esa historia, descubrí que necesitaba contar la historia completa de la familia Trump, complicada y a veces cruel, y para ello necesitaba hablar de Donald. Yo conocí a Donald durante sus años de formación. A diferencia de cualquier otro libro, este está escrito por alguien que lo conoció durante sus años escolares, durante su carrera empresarial. Fue el primero que puso un palo de golf en mis manos. Compartimos esa pasión. Y lo frecuenté en su etapa en la Casa Blanca, lo visité en muchas ocasiones.
La razón por la que el libro se publica ahora es que cuando Donald hizo campaña por primera vez en 2015 y especialmente cuando salieron a la luz sus comentarios sobre la inmigración, aparecieron animales muertos tirados en nuestro jardín. Había periodistas que venían a nuestra casa sin ser invitados. William vivía en casa con nosotros en ese momento, pero hace 2 años William se mudó a un hogar especializado fuera de nuestra casa, de manera que recién ahora sentimos que está seguro en otro lugar. Y después vino el tema del 6 de enero de 2021, el día de la toma del Capitolio. Fue un día terrible para este país y yo sabía que Donald había jugado un papel importante. Por eso, la gente me decía que realmente era necesario hablar abiertamente sobre Donald, no solo a través de un lente periodístico o de un lente de investigación, sino, repito, a través de alguien que lo conoce muy bien. Una anécdota de su libro que llamó mucho la atención es cuando usted dice que el expresidente Trump le dijo a usted que era mejor dejarlo morir a su hijo William. ¿Cuándo y cómo pasó eso? Que fue desmentido, por cierto, por la campaña Trump. Se remonta a varias décadas atrás. Mi hijo William nació en 1999, literalmente el día después de que enterramos a mi abuelo, el padre de Donald. William sufría cientos de convulsiones al día. Estuvo en el Hospital Mount Sinai de Manhattan durante 3 semanas en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Ninguno de mis tíos o tías, incluso Donald, me preguntó cómo estaba o si podía visitarlo. William estuvo en otros 2 hospitales, también en unidades de cuidado intensivo neonatal, durante otras 4 semanas, un total de 7. Y cuando regresó a casa, recibimos una carta de uno de los abogados de Donald, que básicamente decía que mi hermana Mary y yo habíamos sido eliminados del testamento de mi abuelo. Para poner esto en un poco más de contexto, cuando mi padre falleció, desafortunadamente, cuando yo era todavía un adolescente, Donald fue nombrado mi fideicomisario. En ese momento, Donald estaba en una situación financiera muy mala, devastadora, con quiebras de sus propiedades en Atlantic City. Estaba tan mal que los bancos tuvieron que ponerle una asignación como un ingreso fijo. Donald necesitaba dinero y se le ocurrió un plan: sacarnos a Mary y a mí de en medio. Y sobre la historia que mencionaste, hace un par de años mi familia había creado un fondo para William. Yo considero ese fondo como un dinero que me pertenecía, que habría obtenido legalmente cuando nació William, después de que murió mi abuelo, y que de otra forma nunca lo habría perdido. Los gastos de William son enormes. Como tantas personas en la comunidad de discapacitados, William está en silla de ruedas, necesita ayuda para todo lo que hace. Cuando le pedí a Donald que me ayudara a reponer el fondo, que se estaba agotando, me dijo en una llamada telefónica: «Tu hijo no te reconoce. Déjalo morir y múdate a Florida». Perplejo, me detuve por un par de segundos y luego dije: «No, Donald, él sí me conoce. No sé cómo alguien puede decir eso de otra persona, mucho menos de su propio sobrino nieto, a quien nunca pidió siquiera conocer. Es simplemente despreciable para mí». Para asegurarme que lo estoy entendiendo bien, o sea, Donald Trump lo sacó del testamento de su abuelo a usted. Luego usted le pidió ayuda a la familia y a él para mantener a su hijo William. Trump contribuyó dinero a ese fondo y después se produjo la conversación de la que estamos hablando. Sí, y todo eso fue en un lapso de 23 años, hasta cuando él dijo eso de William. Y repito, ese dinero del fondo era legítimamente mío. Así que imagine que yo tuviera que pedir, en esencia, mi propio dinero para cuidar de mi hijo de la manera en que queríamos que lo cuidaran. Fred, el subtítulo de su libro es Los Trump y cómo llegamos a ser como somos. Cuéntenos, por favor, cómo es la familia Trump y cómo Trump llegó a ser como es. Las familias son complicadas y siempre tenemos al tío loco en la mesa de acción de gracias. Y Donald es ese tipo loco a un nivel atómico. Mi abuelo, el padre de Donald, era un tipo muy motivado. Empezó a trabajar a principios del siglo XX a la edad de 10 años. Su padre falleció en ese momento. Tengo todo el respeto del mundo por mi abuelo haciendo eso, viniendo de padres inmigrantes.
Fue quien más construyó edificios de apartamentos en Brooklyn y el segundo en construir el mayor número de apartamentos en Queens, así que no podía hacerlo sin ser un tipo ambicioso. Se suponía que mi padre, su hijo mayor, sería el chico de oro que se haría cargo del negocio familiar, que trabajaría mano a mano con mi abuelo. Pero eso era lo último que mi padre quería hacer. El sueño de mi padre era ser piloto de aerolínea, y lo logró volando un 707 para TWA Airlines a principios de los años 60. Eso era, a los ojos de mi abuelo y de Donald, algo degradante. De hecho, Donald llamaba a mi padre un conductor de autobús glorificado. La gente ha comparado a mi familia con el programa de televisión Succession. La diferencia es que en ese show, los tres hermanos querían hacerse cargo del negocio familiar, querían suceder a su padre. Es totalmente diferente. Mi padre le cedió a Donald el camino para estar en esa posición, pero Donald aún así lo pisoteó y aplastó su espíritu. Mi padre también era alcohólico y eso fue la vergüenza de la familia. De hecho, muchas de las personas de mi familia tenían serios problemas con la bebida, pero de alguna manera quien más afectó fue a mi padre. Y eso, una vez más, aplastó su espíritu. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Fred Trump, el sobrino de Donald Trump, qué responde a las declaraciones de la campaña de Trump de que su libro contiene puras noticias falsas. Y también le vamos a preguntar por quién va a votar ahora en las elecciones de noviembre. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Fred Trump, el sobrino de Donald Trump, que acaba de sacar un libro bastante crítico sobre su tío. El libro se llama Todo en Familia y su subtítulo dice Los Trumps y cómo llegamos a ser como somos. Si vieron la serie de streaming Succession, se pueden dar una idea. Todos contra todos. Sigamos con la entrevista. Fred, sigamos hablando de su familia y de Donald Trump. Donald Trump se casó 3 veces y tiene 5 hijos de esos matrimonios. ¿Cómo se llevan entre ellos en la familia? Quiero decir, nosotros vemos a Ivanka, a Don, a Eric sonriendo en eventos públicos, todos juntos, como una gran familia feliz. ¿Son realmente una familia unida y feliz o es un show? Lo diré de esta manera. El alcoholismo de mi padre realmente se convirtió en un problema. Mi papá se convirtió en la vergüenza de la familia. Eso, en esencia, nos puso a mi hermana Mary y a mí en una posición de ciudadanos de segunda clase, lo cual es una vergüenza. Yo hice todo lo que pude para tratar de hacer que la familia estuviera unida, porque no me gustan esos roces en la familia. Y es interesante porque en una parte del libro digo que los pájaros realmente no volaron muy lejos del nido. Todos se quedaron cerca de la casa de mis abuelos y estaban en casa la mayoría de las noches de viernes para cenar, igual que en Acción de Gracias y en Navidad. ¿Pero cuán cerca estaba usted de Donald Trump? ¿Con qué frecuencia lo veía de niño y de adulto? Cuando era niño lo veía con bastante frecuencia. Incluso de adulto jugábamos golf juntos. Me llevaba al cine, recorríamos edificios de mi abuelo que eran de su propiedad. Y de nuevo, durante los años en la Casa Blanca, mi principal misión, sabiendo que Donald iba a estar en esa posición de poder y gracias a la gentileza de mi prima Ivanka, mi esposa y yo fuimos a Washington muchas veces con un grupo llamado Equality Life para defender a las personas con discapacidades. Y lo hicimos durante varios años. Y cada vez que iba, que fueron como una docena de veces, siempre me reunía con Donald. Un incidente que aparece, que usted escribe en el libro, parece sugerir que Trump es racista. Cuéntenos sobre eso, por favor. Cuando tenía unos 10 años, creciendo en Queens, estaba en la casa de mis abuelos, como todos los veranos, y escuché a Donald gritar. Fui a la entrada donde estaba estacionado su Cadillac Eldorado, y el auto tenía marcas de corte de unos 30 centímetros, y Donald estaba reparándolas con una cinta negra. Y usó una palabra despectiva para referirse a los afroamericanos, 2 veces. Y si eso no fuera lo suficientemente perturbador para que lo escuchara un niño pequeño, el hecho es que él no sabía quién había dañado su auto. No lo sabía. Supuso que era alguien negro. Poco después,
Yo estaba andando en bicicleta cerca de mi edificio de apartamentos y 3 jóvenes negros, probablemente de mi edad, se llevaron mi bicicleta. Yo no me resistí. Al día siguiente la policía llamó a mi madre y le dijo: encontramos a uno de los jóvenes y la bicicleta. ¿Podría venir y asegurarse de que esa es la bicicleta y el joven? Mamá llamó a Donald porque mi padre no estaba disponible y Donald me llevó a la estación de policía. Y allí Donald se mostró inflexible en su deseo de que encarcelaran a ese joven, probablemente de mi edad, y se mostró inflexible. Pero yo, que apenas tenía 10 años, dije que no quería ser parte de eso. El chico hizo algo realmente estúpido, pero no era gran cosa, era una bicicleta. No quería que su futuro se viera empañado por tener antecedentes por robar una bicicleta. Y luego, por supuesto, en 1989 vino el caso de los 5 de Central Park, donde 5 jóvenes negros fueron acusados y arrestados por hacerle cosas terribles a una corredora blanca. Y sin saber realmente sobre el caso y los detalles del mismo, Donald publicó un anuncio de página completa en el periódico, diciendo básicamente que los 5 debían ser ejecutados. Por supuesto, fueron exonerados años después. Entonces, ¿eso lo convierte en racista? No lo sé. No sé realmente cuál es la definición, pero creo que a veces se rodea de personas que defienden lo que yo consideraría cosas racistas. Él anda con supremacistas blancos y gente que ha dicho cosas horribles sobre los judíos y los latinos. Yo mismo no lo entiendo. Ciertamente no es algo que yo haría jamás, pero esas son las historias que están grabadas en mi mente. El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Stephen Chung, dijo sobre su libro que las acusaciones suyas son completamente inventadas y que ese episodio que usted acaba de relatar es una noticia totalmente falsa y que el presidente Trump nunca usaría un lenguaje como ese para referirse a personas afroamericanas. ¿Cuál fue su reacción, o cuál es su reacción ante esa reacción de la campaña de Trump? Bueno, solo para ser un poco trivial, no recuerdo que Steve Chung estuviera en Queens, Nueva York, en 1972 para presenciar lo que yo vi, pero su respuesta es algo totalmente esperado, y es una melodía que todos hemos escuchado antes. Yo estaba allí, estuve con él, lo escuché decir lo que dijo, y lo recuerdo. Así haya pasado hace 50 años, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Usted votó por Trump en el 2016 o en el 2020? No lo hice, Andrés. Creo en las políticas por encima de la politiquería, y la politiquería de Donald y del Partido Republicano, o en lo que se ha transformado en los últimos años, no es algo en lo que crea ni que yo pueda apoyar. Y aunque pensaba que Hillary Clinton era una candidata defectuosa, sus posiciones eran más cercanas a las mías. No voté por Donald en las elecciones del 2020. Las cosas que estaban sucediendo y el cambio en él eran drásticos y obvios para mí. Y en estas elecciones de este año voy a votar y si me lo piden, también haré campaña por Kamala Harris. Porque, y esto no es una metáfora, las libertades de Estados Unidos están en juego en este momento. Es un momento peligroso. Y el proyecto 2025, que creo que es una visión peligrosa y distópica del futuro de este país, es algo que debe detenerse. Fred Trump, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre cómo estoy viendo la carrera presidencial en Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris está subiendo en las encuestas. Harris ya está un 3% por encima de Trump en la encuesta a nivel nacional del Washington Post y ABC News y está empatada o por encima de Trump en varios estados indecisos en los que hasta hace poco estaba ganando Trump. Pero, claro, esta subida en las encuestas puede ser temporal producto de la novedad de su nominación, ¿no? Faltan 2 meses y pico para las elecciones y todavía pueden pasar muchas cosas. Pero lo que es indudable es que Trump en este momento está a la defensiva. Cuando el presidente Biden era el candidato, Trump lo atacaba todos los días diciendo que era un viejo gagá. Pero ahora Trump ya no tiene esa línea de ataque. Al contrario, se le ha revertido en contra suya, porque Trump tiene 78 años
y Kamala Harris tiene 59, casi 20 años menos. Entonces, Trump está tratando de todo, la está insultando todos los días, diciendo que es comunista, que es boba, pero hasta ahora nada de eso le ha funcionado muy bien. Y también se le está desinflando un poco la idea de que la economía de Estados Unidos está en crisis, porque está pasando lo contrario. La bolsa de Wall Street está en su máximo histórico, la inflación de Estados Unidos está cayendo y Estados Unidos es el país que más está creciendo de todos los grandes países desarrollados. ¿Qué va a pasar ahora? Yo me temo que ante este panorama electoral, Trump va a apostarle de lleno a hacer lo que suele hacer cuando está en apuros, pegarle a los inmigrantes. Fíjense que para desviar la atención pública del discurso de Kamala Harris en la Convención Demócrata, Trump programó para ese mismo día un viaje a la frontera con México para dar un discurso sobre la presunta invasión de indocumentados que, según él, está trayendo una ola de crimen en Estados Unidos. A pesar de que, según datos oficiales que mencionó el presidente Biden en la Convención Demócrata, los cruces no autorizados en la frontera han caído un 50% desde que firmó una orden ejecutiva para limitar esos cruces a principios de año. Y a pesar de que todos los estudios o muchos estudios muestran de que los indocumentados cometen menos crímenes que los nacidos en Estados Unidos. Por todo esto me temo que la campaña de demonización contra los indocumentados de Trump va a seguir subiendo de tono y creo que eso es muy peligroso. Fíjense que, según reportó el Washington Post, la empresa AdImpact, que mide el gasto publicitario de las campañas políticas en televisión e Internet, Trump y los republicanos ya se gastaron $247 millones en los primeros 6 meses de este año en avisos de televisión demonizando a los indocumentados como causantes de una ola de crímenes. Eso es más de lo que gastaron los republicanos en avisos sobre cualquier otro tema, incluyendo la economía. Entonces, esto no pinta muy bien. Miren, según dijo el presidente Biden en la Comisión Demócrata, Estados Unidos tiene hoy la menor tasa de crímenes violentos en los últimos 50 años. ¿Quién está diciendo la verdad? Bueno, según PolitiFact, un respetado portal de Internet de chequeo de noticias falsas, los datos del FBI en mayo mostraban que la cifra de crímenes violentos en Estados Unidos estaba cerca de su cifra más baja en los últimos 50 años. O sea, algo parecido a lo que dijo el presidente Biden. Resumiendo, ¿por qué digo que las cosas pintan feas? Porque si el centro el eje de la campaña de Trump va a ser demonizar cada vez más a los indocumentados con mentiras y medias verdades, vamos a ver un clima de odio racial muy peligroso, me temo, que no solo va a estar dirigido contra los indocumentados, sino por extensión contra todos los inmigrantes, especialmente contra los que hablamos español. Trump ya ha dicho que los inmigrantes estamos ensuciando la sangre de Estados Unidos, palabras parecidas a las que usaba Hitler. Eso lo dijo Trump el 16 de diciembre del año pasado en New Hampshire, Nueva Hampshire. Pueden encontrar en cualquier búsqueda de Google. Y él estaba hablando sobre los inmigrantes. Después corrigió sus palabras en las redes sociales y dijo que estaba hablando de los inmigrantes ilegales, pero en su discurso estaba hablando de los inmigrantes. Ojalá me equivoque, pero si el discurso de odio de Trump contra los migrantes sube de tono, sigue subiendo de tono en las próximas semanas y con datos falsos para colmo, me temo que se vienen tiempos feos en Estados Unidos, no solo, como decía recién, para los indocumentados, sino para todos los inmigrantes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
WAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.